El título de la lección es el siguiente: este servicio para los santos. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Versículos del 1 al 9. Vamos a ver el contexto donde se encuentra el versículo 4 aquí, que es de donde tomé para nombrar la lección: este servicio para los santos. Dice la Escritura, segunda a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Hablando Pablo a los Corintios, claro. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En esta segunda carta de Pablo a los Corintios, él hace uso de 2 capítulos para hablar de la benevolencia de iglesias a santos necesitados, particularmente el socorro a los hermanos pobres en Jerusalén. El apóstol da instrucciones específicas para que las iglesias recojan dinero y lleven a cabo, como parte de su obra, el ayudar a miembros necesitados del cuerpo de Cristo. Según el Nuevo Testamento, los santos, los justos, los cristianos, los salvos, los miembros de la iglesia, siempre llegaron a ser la clase de persona que fueron recipientes de la benevolencia. Jamás lo fueron los no cristianos. Luego, y en todo este contenido de doctrina y declaraciones de Pablo, el apóstol dice 2 cosas que yo quiero que consideremos en el día de hoy. Hermanos, estos 2 postulados apostólicos serán los 2 puntos principales de mi lección. Número 1. La sinceridad del amor
de los dadores. Eso es lo primero que vamos a ver. La sinceridad del amor de los dadores. En segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 8, dice así la Escritura. Santa palabra del Señor dice, la palabra apostólica declara: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La sinceridad del amor de ustedes, los corintios, los dadores. Ahora bien, y antes de tratar este primer punto de la lección, consideremos algunas cosas primero. Antes de adentrarnos y extraer la enseñanza de esa declaración de Pablo, el amor sincero de ellos, de los dadores, ¿sí? Como dice allí el versículo 8, la sinceridad del amor vuestro, es importante aclarar primero algunas cosas que dice el texto. Fíjense, el pasaje dice, no hablo como quien manda. Noten, es lo primero que dice el texto. Esa primera oración, esa primera declaración apostólica. No hablo como quien manda. Bueno, ¿qué es lo que no manda Pablo a los corintios según este pasaje? Se refiere que no mandó a hacer colectas por parte de la iglesia local. No es un mandato finalmente que se hagan colectas cuando en primera a los Corintios capítulo 16 verso 1 Pablo manda las colectas dominicales. Se contradice Pablo en la primera carta capítulo 16 1 y 2 manda las colectas y luego aquí dice no, finalmente no estoy mandando nada. ¿Cómo? ¿Hay un conflicto allí en los pasajes? ¿Hay una incongruencia? ¿Hay una contradicción del apóstol? ¿Acaso se refiere Pablo que al cristiano no se le mandó a contribuir en las colectas dominicales? ¿Se refiere que las colectas no están mandadas hoy en día ni tampoco solo para santos necesitados? ¿A qué se refiere pues Pablo cuando dice que él no habla como quien manda? Y esto es importante aclararlo porque hay hermanos cristianos, miembros de la iglesia del Señor, que han tomado este pasaje para negar las instrucciones inspiradas, autoritativas, normativas del apóstol Pablo en primera a los Corintios 16, 1. El razonamiento de ellos, la lógica de ellos, claro, ellos tienen sus razones, sus motivos para hacer esta torcedura, esta tergiversación, esta deformación de las escrituras y presentar a Pablo como si se estuviera contradiciendo él mismo, que por un lado mandó una cosa y luego dice que no. Ellos razonan que esto, lo que Pablo mandó en la primera carta, capítulo 16, en realidad no era, o lo que dijo allí, no era mandamiento, porque aquí en la segunda carta está aclarando que él no mandó tal cosa, sino que lo que él dijo en el capítulo 16, primera carta, verso 1 y 2, era una simple recomendación, sugerencia apostólica, donde los corintios tenían libertad para actuar, porque no hay ningún patrón allí, no hay nada normativo, no hay legislación, no hay nada autoritativo allí. Simplemente él les dio una
vía, una forma para recaudar dinero para llevar a cabo esta obra. Pero que no hay nada de ley allí, ¿no? No hay patrón allí, no hay nada a qué limitarse, ajustarse, etcétera, etcétera. Y claro, estos hermanos que tienen esta idea, usando mal la escritura, haciendo esta mala exégesis e interpretación, ¿sí? Y cayendo en esta cuestión de que como si Pablo estuviese contradiciéndose, porque las palabras son claras. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 1 y 2, es claro allí las instrucciones imperativas, normativas, de ley del apóstol Pablo. Pero luego citan este pasaje para decir que no, que finalmente no, aunque las palabras son claras en ambos pasajes. Y aparentemente, ¿no?, hay un conflicto, pero no es así. El error no está en Pablo, sino en la interpretación de estos hermanos progresistas, liberales o modernistas, que no respetan la escritura ni hacen una correcta, adecuada, eficaz exégesis o interpretación del texto. Obvio, ellos tienen sus motivaciones y básicamente es usar las colectas como a ellos les plazca, en cualquier cosa que ellos consideren, cualquier obra no bíblica, no declarada aquí, que ellos consideren que es buena. Si eso significa hacer obras de índole social, por ejemplo, institucional, etcétera, ¿ok? Como dije, el problema no es Pablo. Aquí no hay ningún conflicto ni ninguna contradicción entre 1 Corintios 16, 1 y 2 y a lo que dice Pablo aquí. ¿Cómo resolvemos este asunto? Bueno, esto se resuelve con una regla principal de interpretación, que es ver el contexto. Necesitamos ver el contexto donde Pablo dice aquí, en la segunda carta, capítulo 8, versículo 8, no hablo como quien manda. Bueno, hay que ver el contexto. Para saber la respuesta necesitamos mirar el contexto. Porque un texto fuera de contexto solo sirve para pretexto. Para pretexto. Y estos hermanos, con esta errada exégesis o interpretación, quieren tener el pretexto para hacer uso de las colectas dominicales de las iglesias en obras no autorizadas por el Nuevo Testamento. Así que necesitamos mirar el contexto para saber qué es lo que no mandó Pablo a los corintios en particular a ellos. Bueno, porque el contexto nos enseña que lo que no mandó Pablo, lo que no impuso el apóstol fue, ¿qué cosa? La abundancia o cierta medida o cuota o cantidad de generosidad. Observen cómo en el versículo 7, hay que ver el contexto, vamos al 7, noten allí cómo el apóstol describe la abundancia, prosperidad de ellos, por medio de reconocer y resaltar esta cualidad, la abundancia, la cual ellos tenían en otros aspectos espirituales. Y el apóstol espera que también, noten el adverbio, también sean congruentes y consecuentes con dicha cualidad, es decir, la abundancia, la prosperidad, en la benevolencia. Noten el verso 7 en la Reina Valera 60. Por tanto,
como en todo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Como en todo abundáis. Ustedes son prósperos, ¿sí? En fe, ustedes tienen ricos en fe, prósperos en palabra, abundan en ciencia, abundan en toda solicitud, tienen grandes cantidades, grandes medidas, según la palabra griega abundar, esa es la idea. Ustedes son prósperos, inclusive en su amor para con nosotros. Ahora miren lo que dice Pablo, abundad también. ¿También en qué cosa? En esta gracia, es decir, en el servicio para los santos. Pablo describe el ayudar a los hermanos como un acto de gracia de Dios y de ellos para con los santos necesitados. Gracia allí quiere decir un regalo, un don, un favor, algo que se da a otros. Entonces, lo que no manda Pablo, hermanos, partiendo del contexto, partiendo de lo que enseña el versículo 7, lo que no manda el apóstol, lo que él dijo en el versículo 8, no hablo como quien manda, bueno, se refiere que él no ha mandado, ¿sí?, cierta cuota, él no les impone, no les exige una medida, una cantidad para que ellos demuestren su generosidad o liberalidad. No. Hermanos, el apóstol no está diciendo que no ha mandado recoger contribuciones en la asamblea dominical, sino que no les impone a los corintios en particular el ser muy generosos o que abunden en muchas ofrendas. Esa es la cuestión no mandada a los corintios por parte del apóstol. No les impone una cuota de liberalidad, sino que les motiva a ser generosos, les motiva a abundar también en la benevolencia a los santos necesitados por medio de otras vías. ¿Qué vías empleó? ¿A qué apeló Pablo para motivar a los corintios a ser generosos? Bueno, él apela a dos razones. A dos razones. Hay una tercera también, pero yo quiero que en esta lección consideremos estas dos razones. La primera cosa que él apela para motivar a que los corintios abunden en la ayuda, en el socorro, en la generosidad para ayudar a los necesitados, él apela al ejemplo de otras iglesias, particularmente las iglesias de Macedonia. Observen lo que dice Pablo de ellos en el capítulo 8 y versículos del 1 al 4. Si los macedonios, aún con su profunda pobreza, rogaron participar en este servicio siendo generosos o liberales en el dar, entonces, ¿cuánto más los corintios que no estaban en tal condición de pobreza? ¿Por qué no querrían los corintios participar abundantemente en esta obra si podían hacerlo? Así que no era una cuestión de incapacidad económica, de imposibilidad económica, sino que era una cuestión de voluntad. Ellos podían ser muy generosos, pero Pablo no les impone, es lo que no manda, no les impone una cuota para que demuestren
su liberalidad, sino que apela a decir, miren el ejemplo de los macedonios. Dice el capítulo 8, versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, ahí está, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo apela a ese ejemplo de los macedonios, que aunque eran muy pobres, y uno piensa, bueno, ¿y no serían más bien ellos dignos de ser recipientes de ayuda? ¿Cómo Pablo permite que estos pobres, muy pobres, participen en ayudar a otros pobres? Si estos eran pobres, si la ayuda eran para los santos, necesitados para los santos pobres, hay razón de ello. En Romanos capítulo 15, Pablo explica la razón del por qué permitió que los macedonios gentiles, aunque eran pobres, participasen de este acto. Y era un acto de gratitud por haber recibido los gentiles el evangelio. Y de esta manera los gentiles diciéndole a los judíos, por medio de ustedes recibimos el evangelio de Cristo, recibimos las cosas espirituales, queremos contribuir en eso. Esa es la razón por la que Pablo permite. Estuvieron los macedonios rogando, suplicando participar, iglesias, de sus colectas, de la instrucción que dio Pablo en el capítulo 16 a ellos y a los de Galacia, toda esta doctrina que dio Pablo. Entonces Pablo apela a la actitud de las iglesias de Macedonia. Toma ocasión de que aunque eran pobres, ese deseo de ayudar a sus hermanos judíos necesitados. Esa es la primera apelación que hace Pablo. Ahora, la segunda razón, y que será la enseñanza para nosotros de este primer punto principal, la segunda razón para motivar a los corintios a ser generosos es la siguiente. Escuchen. Pablo, por esta situación de necesidad de los hermanos de Jerusalén, toma ocasión para probar la sinceridad del amor de los que pueden ser dadores, de los que pueden contribuir en benevolencia. En otras palabras, si ustedes, corintios, afirman tener un genuino interés, una auténtica preocupación, un real y un verdadero amor por los hermanos necesitados, entonces no habrá duda que ustedes le amarán a ellos no solo de palabra, sino también con hechos. El apóstol Juan, su primera carta, capítulo 3, verso 18, dijo lo siguiente: hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra ¿con qué cosa? Con hechos. De esta forma quedará examinada y autenticada la sinceridad de vuestro amor por los santos necesitados. Por tanto, escuchen este postulado: las necesidades materiales de nuestros hermanos en Cristo se convierten en el medio por el cual Dios evalúa, ¿qué cosa?
evalúa la calidad, las buenas propiedades de nuestro amor a los santos necesitados. Dios, según su soberanía y arbitrio, permite tales situaciones de escasez y pobreza en los hermanos para medir nuestra empatía y respuesta ante tales circunstancias difíciles que sufren ellos. No hay otra forma en que podamos comprobar, autenticar, certificar, legitimar la sinceridad de nuestro amor benevolente a los santos necesitados que atendiendo sus necesidades. Hermanos, este es el examen de Dios para evaluar nuestro amor sincero a los hermanos necesitados. Noten el versículo 8, capítulo 8, segunda a los Corintios dice: no hablo como quien manda. ¿Qué no mandaste, Pablo? Yo no le voy a imponer ninguna cuota para que ustedes demuestren que pueden dar y que deben ser generosos, sino para poner a prueba, ¿qué cosa? Por medio de la diligencia de los macedonios, poner, ¿qué cosa a prueba? La sinceridad del amor de ustedes. Ustedes dicen que aman a los hermanos. Ustedes han sido enseñados, adoctrinados con respecto a la benevolencia, que es obra de la iglesia local, la bíblica, la obra bíblica según el patrón bíblico, según la doctrina de Cristo. Y ustedes dicen que aman a los hermanos. Bueno, ha llegado el momento de ser evaluados. Evaluar su sinceridad con esto que ustedes saben y dicen tener para con los hermanos necesitados. Y ustedes aquí, esta congregación, la iglesia de San Nicolás y la de Monclova, fueron probados y fueron aprobados. Fueron aprobados. La sinceridad del amor de ustedes fue examinada, y cuando contribuyeron con el ánimo, la diligencia y la prontitud, ese amor sincero fue autenticado. Y eso es motivo de gozo para ustedes. Segundo punto y último, el segundo postulado, la segunda enseñanza de esta lección. Escuchen, las acciones de gracias, ¿de quiénes? De los receptores. Las acciones de gracia, de gracias de los receptores. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 12. Segunda a los Corintios 9, 12. Pablo afirma lo siguiente: porque la administración de este servicio, ya sabemos, para los santos, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. ¿A quién? A Dios. Fíjense, hermanos, la frase que aparece en la Reina Valera 60, aquí en este pasaje, ministración de este servicio, o si lo expresamos desde el texto griego transliterado, se puede decir de la siguiente forma: la frase ministración de este servicio también se puede traducir así: la diaconía de esta liturgia.
Así, o como aparece en la Reina Valera 60, estas son expresiones, la administración de este servicio, la diaconía de esta liturgia, repito, son expresiones que nos enseñan que este servicio o ministerio de ayudar a los santos necesitados, presten atención a este enunciado, es una forma de adorar al Señor. Notemos lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 16. Hebreos 13, 16. Para que entendamos la naturaleza del acto de socorrer a los santos necesitados. Fíjense bien cómo dice el escritor a los Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, está hablando del bien y la ayuda mutua entre cristianos, la palabra mutua ahí indica eso, una cuestión recíproca entre unos y otros, dice el escritor, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, síganlo practicando. ¿Por qué? ¿Qué argumento, qué razón da el apóstol para que los santos, estos hermanos hebreos, cristianos, judíos, y ahora todos nosotros, no dejemos de estar practicando, de tener en mente para poner por obra el hacer el bien y la ayuda mutua? ¿Cuál es la razón? Ahí está la explicación. ¿Por qué? Y entender la razón, es motivación que nos da Dios. Dios nos motiva al saber esto para hacer el bien y la ayuda mutua. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque de tales sacrificios, es decir, de hacer bien, y de la ayuda mutua, ¿se agrada a quién? Se agrada a Dios. Observen que el hacer bien y la ayuda mutua son actos calificados como ofrendas que tienen como fin la complacencia de Dios. Hermanos, esto es de lo que estamos hablando en este enunciado con Hebreos 13, 16. El acto de ayudar a santos necesitados es una forma de adoración aprobada. Ahora bien, observemos que el apóstol Pablo implica que este servicio, esta diaconía, era para suplir las necesidades de cierta clase de personas. Esta clase de personas no es toda persona, sino cierto tipo, según el texto inspirado, santos. Entonces, Pablo no tiene en mente a no santos o no cristianos como recipientes en este acto litúrgico o servicio sagrado. Interesante eso. El apóstol tiene en mente exclusivamente a hermanos necesitados en este acto litúrgico o servicio sagrado, que es adoración a Dios. Por tanto, y habiendo establecido qué tipo de sujeto es el receptor santos de la benevolencia por parte de iglesias de Cristo, entonces, y lo cual será la enseñanza para nosotros, pregunto lo siguiente, fíjense, ¿cuál fue la reacción de estos santos al recibir esta expresión del amor sincero de los dadores como un acto de adoración a Dios? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue el impacto? ¿Qué influencia hubo cuando los santos necesitados recibieron y se convirtieron en el objeto del sincero amor de los dadores?
cuando fueron ayudados? Bueno, acompáñenme al versículo 12 y 13 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Fíjense, ahora vamos a ver cuál fue la reacción de esta clase de gente, de este cierto tipo de personas, es decir, santos. Porque solo de ellos puede surgir lo que surgió allí y ser aceptable a Dios. No de los inconversos, no de los no cristianos, no. Este servicio sagrado, esta liturgia, esta diaconía para ellos constituyó y de ahí derivó lo que vamos a leer, producto de hermanos. Noten la reacción. Dice el 2 Corintios 9, versículos 12 y 13. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos, ahí está el tipo, la clase de persona, falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Noten el 13, pues por la experiencia de esta administración, ¿qué hicieron? Ellos glorificaron a Dios por la obediencia que profesáis los corintios al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución de los corintios para los judíos, hermanos judíos, y para todos los santos necesitados. Hermanos, la reacción o la actitud piadosa que surgió de ellos, de los hermanos, los santos necesitados en Jerusalén, por la influencia y estímulo del amor sincero de los que dieron ayuda, ¿cuál fue la reacción o la actitud piadosa provocada por los dadores? Fue de muchas acciones de gracias a Dios. Ellos no dejaron de ser agradecidos a Dios por la fidelidad de los corintios. Inclusive Pablo es agradecido por el don de Dios, como dice el versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, lo que vemos aquí es un mundo de gratitud de santos a Dios. Así que los hermanos necesitados no solo tuvieron para suplir sus carencias materiales, lo cual era el propósito de la benevolencia, sino que por la experiencia de este acto de amor de los dadores, también provocó en ellos un acercamiento piadoso en oración a Dios, expresando gratitud al Señor por la existencia de hermanos que estuvieron dispuestos a demostrar su obediencia a los mandatos de Cristo por medio de ayudar a sus hermanos necesitados. ¿Vieron lo que provocaron los corintios? No solo que suplieran sus necesidades materiales, sino que los movieron a acercarse a que surgiera de ellos esa actitud piadosa de llegar ante Dios. Gracias, Señor, gracias, te glorificamos por tu Hijo, por estos hermanos, por el amor de ellos. Estamos viendo que son fieles a los mandatos de Cristo, que sinceramente nos aman. Gracias, Señor, por ti, por tu Hijo. Gracias por ellos. Que es adoración a Dios. Los hermanos receptores también fueron estimulados a glorificar, exaltar, honrar y adorar a Dios por este amor real y hecho tangible a través de estas ayudas.
En Mateo capítulo 25, versículo 34, leemos lo siguiente para ir acercándonos al final. Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante, dice así la Escritura. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos, los cristianos, los miembros de la iglesia, los salvos, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, que se refiere a cristianos, los que hacen la voluntad del Señor, más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Vieron? Subrayen eso. Por cuanto se lo hicisteis a estos, a mí me lo hicisteis. Por tanto, y aun cuando la benevolencia es de índole material y ella suple necesidades materiales, no solo tiene este buen propósito, sino uno mayor. ¿Cuál es ese mayor propósito? Según este punto, según Pablo, según lo que aprendemos aquí, este propósito mayor es provocar a los hermanos receptores a encaminarse a Dios, dándole todo honor y alabanza a Él, y estimulándoles a tener una actitud devota de gratitud para con Él, producto de nuestra piedad y amor para con sus mandamientos y para con nuestros hermanos. Nosotros, hermanos, somos, escuchen, somos causantes de estas cosas en ellos hacia el Señor, por la gracia que Dios nos concede de tener la capacidad de ayudar a los santos necesitados. Hermanos, saber esto, saber estas cosas, saber esto que dice Pablo, esto que él dice sucedió con los receptores, recipientes, saber que somos evaluados, probados, examinados en cuanto a nuestro amor benevolente a los hermanos necesitados. Saber esto, que yo quiero que el Señor me apruebe o nos apruebe, de que Él vea que mi amor a los hermanos es auténtico, y teniendo yo la capacidad voy a responder positivamente, con empatía, para ayudar, para que el Señor nos apruebe. Saber esto, saber que yo soy causante de provocar alabanza a Él, gloria a Él, gratitud a Él, por ser benevolente. Saber eso nos estimula a continuar siendo dadores generosos, no solo por nuestros hermanos, sino y mucho más por y para el Señor, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.